Un día más en esta guarida. Vamos a comenzar con Víctor Hugo Romero, como siempre, que ha hecho su tarea para hoy y que seguramente nos va a lanzar alguna línea de análisis. ¿Qué ha hecho Víctor Hugo? A ver. Ahí está. ¿Qué dice? Con eso del Estado está muerto, este sería el nuevo logo de Economía, Su Alteza. Le habla seguramente un asesor al presidente, ¿no? Claro, sí. Ellos han dicho que el Estado está muerto. Bueno, este es el logo de Economía, me imagino, del Ministerio de Economía, ¿no? Y ahí está la Presidencia del Estado y Economía y Finanzas. Y ahí está muerto el Estado. Víctor Hugo ya identificó a Rodrigo Paz, que es el presidente, con la corona, ¿no? Sí, es verdad. Pero además también identificó este leitmotiv, se ha instalado ya como un leitmotiv de que el Estado está muerto, de que esto es un desastre, es una cloaca. Luego dijeron que cloaca incluso había quedado como un término más pequeño. Claro, entonces se genera una sombra, ¿no? Yo decía hace algunos días, no soy la más ferviente admiradora de Arce para nada. Creo que se ha generado como una suerte de consenso, ¿no? De que la gestión de Arce está muy lejos de ser la mejor. Hay quien dice que las gestiones de Yanine Áñez y de Luis Arce fueron las peores de nuestra vida democrática. Claro, puede parecer. No estoy yo para defender, pero me parece que cuando generamos esta idea de que todo estaba mal, además se juntan los 14 años de Evo Morales, que no son lo mismo que los últimos años de Arce. Habrá mucho que criticar en el gobierno de Evo Morales. Esos 14 años trajeron una serie de aciertos y tuvieron otra serie de errores. No tienen que ver ni con el gobierno transitorio de Yanine Áñez, ni con los últimos 5 años de Arce. Entonces, poner bajo un mismo paraguas los 14 años de Evo Morales, el año transitorio de Áñez, los últimos años de Arce y poner todo bajo el manto del desastre, que no hay nada, esto está muerto, es una cloaca. No, cloaca es una buena palabra para lo que hay. Me parece que nos tira al suelo, ¿no? Sí, yo dos cosas colijo de esto. Uno, lo veo negativo a Víctor Hugo Romero, pero después digo, no, Víctor Hugo Romero recoge lo que dice el presidente y la gente que está en el gobierno, nuevas, sí. Que esto es un desastre, una catástrofe administrativa, económica, institucional. Entonces, está de acuerdo con lo que dice el gobierno. Eso por un lado. Y segundo, yo pregunto, ¿no? Porque no hace tantos años que vivo en Bolivia, ¿cuál fue la época brillante de Bolivia? ¿Y para quién? ¿Y para qué ojos, no? Es verdad. Ayer estuvimos porque con si ahora Manuel es un desastre y hay que volver a hacer, ¿cuándo? Si uno va a volver a hacer es porque alguna vez fue. ¿Cuándo fue esa época brillante? Ayer estuvimos con Manuel Mercado y hablamos de esto, de lo que cada gestión puede recoger del pasado. Cuando ingresa Evo Morales, veníamos de años neoliberales y Evo Morales y los actores políticos dijeron que el neoliberalismo dejó esto mal y ahora vamos a refundar el Estado, etcétera, etcétera. Seguramente en ese tiempo de la democracia pactada hubo una serie de errores en la economía, en la gestión del gobierno, pero habían elementos para recoger y no hacer una tabla rasa. Hoy lo propio, habrá algo para el Estado boliviano que hay que recoger.
de los 14 años de Evo Morales, y no sé si hay algo que recoger de Arce, pero creo que no es para echar todo a la basura, ¿no? Y a partir de ahora generar, ojalá, una buena gestión para que el gobierno después de Rodrigo Paz y Herman Lara lo reciba llegue mejor y diga, vamos a rescatar esto de positivo, porque de lo contrario, todos los días, si todos los días tenemos que quemar esta guarida y volver a construir, volver a comprar muebles, no hacemos ni una semana de programa. Hay que darle una continuidad y rescatar lo que ese otro, que no piensa como uno, que no hace como uno, que puede ser neoliberal, el otro puede ser socialista, pero algo bueno de pronto han hecho, hay que recuperar eso. Claro, lo que vos estás mencionando tiene una expresión, se llama políticas de Estado. Cuando un gobierno propone una política de Estado frente a los otros partidos políticos y todos están de acuerdo, eso se sigue. Vamos a hacer una política de Estado medioambiental por los próximos 40 años. Vamos a hacer una política de Estado de turismo por los próximos 40 años, que en el turismo es clave, porque nadie puede organizar turismo de hoy para mañana, se organiza a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero si cada uno que viene, y esto pasa mucho en América Latina, si cada uno que viene va a hacer tabla rasa con todo lo anterior, yo creo que lo anterior algunas cosas fueron acertadas, ¿no? Funciona entonces, para el fútbol. Tú haces muchas comparaciones con el fútbol. Si se cambia el DT, que es muy bueno, pero digamos que se cambia el actual DT, llega un siguiente DT, no, qué Vizcarra ni qué Vizcarra de la selección, y saca a Lampe, saca a Vizcarra, saca a todos los jugadores, cambia de sede, esto es una cloaca. Uf, nunca vamos a hacer algo. Bueno, ahora se cambia un jugador o se cambia un DT, pero hay que continuar. Por supuesto. Cambias una ficha, pero no llevas todo a la basura. Ahora que mencionas esta comparación futbolística, te explico. Cada vez que se va un DT, se le pide, eso siempre ha sido una tradición, a veces se da, a veces no se da, porque uno sale dando un portazo y se va y no deja nada, pero siempre se le pide que deje el informe de los jugadores, de cómo ha sido el proceso, claro, de cómo han trabajado, el diagnóstico, de quién es bueno para el grupo, de quién es positivo, quién es negativo, quiénes son los mejores físicamente. Se deja todo eso. Entonces, el técnico nuevo que viene agarra el informe, lo estudia y dice, bueno, tengo una base. El anterior me dejó una base, claro, para trabajar. Después él saca sus propias conclusiones. Pero esto es así. Ahora, en América Latina lo que está de moda es que viene Rodrigo Paz, pone dinamita todo el territorio nacional y empezamos de cero. Cuando venga el que suceda a Rodrigo Paz, hace lo mismo. Entonces siempre estamos estancados. Y hablando de fútbol, este ejemplo viene porque yo estoy encantada de la vida con Villegas. Como DT me parece que es bueno, un gran director técnico. Me encanta, y en ese orden, porque soy estronguista, Vizcarra, Lampe, Miguelito Terceros, que ya es Miguelote Terceros, son mis favoritos, pero me parece que hay todavía mucho que trabajar y aquí necesitamos una línea por lo menos de Jorge sobre el sorteo. ¿Qué tal? Sí. No, bueno, le tocó un sorteo, digamos, bueno, dentro de lo que podía suceder. ¿Por qué? Porque había un rival que podía ser Congo, que era República Democrática del Congo, porque otra se llama República del Congo. Esta República Democrática, el ex Zaire, ¿te acordás que era Zaire? Durante muchos años fue Zaire. Jugó un mundial en el año 74. Es un equipo africano, muy fuerte físicamente. Debe ser. No es aconsejable. El otro es Irak, que son jugadores muy rápidos y que tienen muy buen dominio de balón. No era aconsejable. Entonces le tocó un rival de CONCACAF. Dentro de lo que es CONCACAF, Surinam es lo más accesible que se puede conseguir en plaza. ¿Qué puedes decir? ¿Cómo juegan los de Surinam? No sabes mucho. No, nadie ha visto jugar a Surinam, calculo, ¿no? Sí. Salvo la gente de ahí que ha visto los partidos. Pero en general es un fútbol muy físico, muy físico. Son jugadores afrodescendientes, muy difícil desde ese punto de vista. Pero para entonces, Bolivia, no son hormiguitas. Para Bolivia es lo mejor que se puede conseguir en el mercado. Sí, mucho físico. Yo te explico esto. Hasta el año 70 yo te diría hasta el 82, el fútbol fue un fútbol blanco, con algunas excepciones. Entraba algún equipo africano.
A blanco yo le añadiría también racista, como tantas prácticas en el mundo, porque no se permitía que ingresen los afrodescendientes o los afro de África, de Estados Unidos, al punto que Jorge ha escrito alguna historia sobre personas. Claro, pero eso hay que remontarse a muchos años atrás, ¿no? Claro. En el año 1925, Epitácio Claro. Pessoa, que era el presidente de la federación, del presidente del país, de Brasil, iba a jugar Brasil la Copa América y mandó una circular donde era, no dijo prohibido, pero dijo, sería aconsejable no mandar jugadores negros. Eso ¿no? es racismo. Claro, ya sé, Eso es racismo. pero lo que te quiero decir, desde el punto de vista ya deportivo, porque no entraban muchos equipos africanos y demás, hasta el año 78, digamos, 82, era un fútbol de blancos. Claro. Ahora va a haber 48 equipos. Yo te puedo garantizar, y vamos a hacer ese cálculo, que más de la mitad de los jugadores son de raza negra. Sí. Y esto les da una preeminencia tremenda. Tremenda. Vamos Tremenda. a ir a otro pero tema. pero vamos a mostrar cómo quedó lo de Bolivia. Tenemos Sí, porque tenemos lo de los ministros más, que creo Sí, que lo vamos a dejar para el tenemos final, un gráfico. porque nos está comiendo el tiempo. Dale, ahí lo vamos a poner. A Mira, ver. ¿ves? Ahí estamos con el playoff, que es Bolivia con Surinam. Y el otro es Nueva Caledonia con Jamaica. Los dos ganadores de esos partidos van y juegan una final. Si gana Bolivia, le toca con Irak. Ese es un partido difícil. El otro no nos Por lo que interesa. decías, que es un equipo, es una selección veloz, ¿no? Es una selección veloz y son los iraníes e iraquíes juegan bien a la pelota, manejan bien el balón. ¿La velocidad es el factor? Y la velocidad también es un factor. Son físicamente muy buenos. Entonces, en Guadalajara y en Monterrey se van a jugar estos partidos. Es un partido de vida y muerte. Hay que ganar el primero, hay que ganarle a Surinam. Y después pensar en Irak, que nos espera para la final. Y después tenemos la otra, mirá, quiero pasar al otro cuadro, que ya es un poquito más grande. Este es el playoff de Europa. Y yo acá vas a ver, hay 16 equipos de los cuales van a salir 4. ¿Quiénes veo que pueden ganar? Que pueden ser esos 4 que van a ir al Mundial. Yo veo a Italia, a Polonia, a Turquía, que sería muy lindo, y a Irlanda, que sería fantástico también, porque Irlanda tiene una hinchada bárbara, y van a llenar, tanto los turcos como los irlandeses pueden llenar de decenas de miles de hinchas en Estados Unidos. Italia, Polonia, Turquía, Irlanda, mis candidatos. Y en el otro lado voy a poner a Bolivia como mi candidato y a... ¿Esto porque vives en Bolivia o porque de verdad hay posibilidades de que primero Bolivia porque quiero que gane Bolivia. Y segundo porque lo veo con condiciones. Yo también opino lo mismo de Óscar Villegas. Es un líder sin miedo, es un líder sereno, le ha dado fútbol a Bolivia y ha encontrado el equipo, ha encontrado los jugadores. Hoy escuchaba a Jorge Asturizaga en una nota diciendo el técnico ya tiene 8 jugadores fijos. Yo creo que tiene a los 11. Bueno, y del fútbol vamos a ir al gabinete de Rodrigo Paz, donde no todos van a llegar al Mundial. Ya tenemos una primera baja. Voy a compartir con ustedes el titular de una nota de El Deber. Jorge, contigo también lo comparto. ¿Qué dice El Deber hoy? Hoy jueves 20 de noviembre. Sí. El ministro de Gobierno informó que el presidente Rodrigo Paz, ya conoce el tema, se prevé que en las próximas horas designe a una nueva autoridad para justicia. Una sentencia penal ejecutoriada de 3 años de privación de libertad por la comisión de al menos 2 delitos sepultó la corta carrera de Freddy Vidovic como ministro de Justicia. Anoche, el ministro de Gobierno, lo hemos visto en varios canales de televisión, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó el hecho y dijo que Vidovic no podrá ejercer cargos públicos. Comillas. Cuando uno tiene una sentencia ejecutoriada, están conculcados los derechos ciudadanos y, por lo tanto, el señor no puede elegir ni ser elegido. Todo lo que significa la privación de derechos ciudadanos, dijo Oviedo ante las consultas de la prensa. Esto
ha sido anunciado después de un informe que se emitió desde el Tribunal Supremo de Justicia, cuando no, instancia que en la voz de su presidente, Romer Saucedo, cuando no, instruyó verificar los antecedentes judiciales del todavía ministro de Justicia. O sea, como dicen en mi pueblo, Chacatao, el ministro de Justicia, que sí es lo que usted estaba pensando, no era el ministro que Lara empujó, el vicepresidente Lara empujó y defendió, sí, es él. Y ya no está, y salvo Lara, no hubo muchos que lo defendieron. Ahora dirán, pero la justicia está marcando la normativa, y sí, pero tampoco descarto que haya un telón político. Era el único ministro de Lara, cuando Lara sigue marcando sus quejas, sus objeciones. Hace poco dijo que hay un viceministro, no lo planteo de manera así de específica, pero sabemos que detrás de esa palabra de no reconocimiento hay una queja en torno a la función de este viceministro, que era la coordinación con el legislativo. Coordinación con el legislativo es la función o una de las funciones básicas del vicepresidente. Entonces tenemos un Paz Lara que no están pasando una gran luna de miel. Tenemos el ministro apoyado por Lara, que ya no será ministro de Justicia, y tenemos un viceministro que también hará las funciones que corresponden al vicepresidente, más el anuncio de Lara de que como factor político va a llevar a sus propios candidatos a las elecciones subnacionales. No quiero ser ave de mal agüero, pero me parece que esta luna de miel no está yendo muy bien. No, a ver, hagamos un repaso, o pasemos en limpio. A ver. Vidovich es el único ministro que logró poner Lara en el gabinete, ¿es así? Sí. Se lo sacaron a los 10 días. Eso por un lado. El vicepresidente es el encargado de ser el nexo entre, digamos, entre el gobierno, entre la presidencia y la asamblea. Le han puesto un viceministro ahí como cuña. Sí. Bueno, son dos temas que hay que saber leerlos esos, ¿no? Sí. Hay un problema de aislamiento acá, me parece. Sí. Pero por otro lado, pregunto seriamente, qué lástima no tenemos acá a Israel Quino, que sabe tanto, ¿no? Lo vamos a invitar. De estos temas. Sí. Pero yo digo, Vidovich, antes de nombrarlo, ¿no revisaron el currículum? ¿No revisaron que tenía 2 sentencias ejecutoriadas? Pero además, son 2 sentencias ejecutoriadas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el delito cometido? Y aparte te lo pregunto yo. Vos sabés que Cristina Kirchner fue sentenciada y le impiden no volver a un cargo público de por vida. Pero era la presidenta, ¿no? Y es un cargo de corrupción. En este caso, una persona que ha tenido un delito ejecutoriado, ¿no? Una sentencia ejecutoriada, nunca más puede elegir ni ser elegida. Pregunto, ¿no? No te puedo dar la respuesta, no la tengo, Jorge. Quiero ir a un tema que me acaban de mandar, que me parece interesante también. La situación, hemos hablado de esto justamente con Israel Quino y hemos abordado este tema con Catherine Ledebur, que es activista de derechos humanos. A ver, CIDH Audiencias, estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué está la situación de las investigaciones de las masacres de Sencata y Sacaba? ¿Se acuerda usted que tocamos este tema? Bueno, víctimas expresaron la falta de justicia y reparación y su indignación por la anulación de los procesos judiciales de Sencata y Sacaba que promueven la impunidad. Pidieron al Estado que la mesa de seguimiento de la CIDH siga trabajando en el país. No quieren que continúe la impunidad. El Estado informó las acciones de justicia y reparación y manifestó su voluntad de colaborar para cumplir con las recomendaciones del GIEI y llevar a cabo diálogos en todas partes. El GIEI dijo, negro sobre blanco, que hubo masacres en Sencata y Sacaba. La CIDH advirtió que la anulación de procesos judiciales constituye una forma de impunidad y revictimización y reafirmó su compromiso de acompañar a las víctimas hasta lograr memoria, verdad,
justicia y reparación integral. Esta es una noticia que a mí me da satisfacción porque quiere decir que no se quedó ahí con esta noticia de la anulación de procesos, la liberación de Janine Áñez, más allá de la presidenta transitoria. Creo que hay que hacer énfasis en esto, en que hubo masacres en el país, hubo violencia y violación a los derechos humanos y hasta ahora no hay justicia. Creo que es algo que hay que reclamarle, pues, sin duda, en estos últimos días al gobierno de Rodrigo Paz, pero sobre todo al gobierno de Luis Arce, que estuvo 5 años en el gobierno. No depende de la justicia, pero sí el poder para impulsar, para dar el motor a esto que es fundamental en nuestro país, el respeto a los derechos humanos. Iba a continuación del tema que me planteabas, Jorge, porque lo abordamos en el programa y porque estábamos hablando del Ministerio de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia, que están ocupados en esto, en cumplir estas normativas, pero no se cumplen estas otras. Me parece que mínimamente tenemos que cumplir con las recomendaciones del informe del GIEI, que es un grupo de expertos internacionales, ¿no?, de la OEA. Sí, pero aparte, en el tema Vidovich, como mínimo es una desprolijidad, ¿no? Es decir, ¿cómo nombras un ministro si a los 10 días va a decir, uy, no, este hombre tiene 2 procesos? Sí. ¿Y qué opinas de Sencati Secada, lo que acabo de decir? Me alegra que continúe el proceso, porque si no sería un bochorno. Bueno, no continúa por ahora, cabalmente lo que se está... desde el lado de la justicia no continúa. Pero por lo menos pero sí continúa la lucha. Exacto, y ya se habla no solamente de la victimización, sino de la revictimización de las víctimas, lo que a mí me parece que es fundamental, ¿no? Mientras tanto, Lara está en Brasil, está en gestión ya como vicepresidente, pero se está perdiendo esto que acaba de mencionar Jorge, ¿no? La salida de este ministro que para él era clave. Qué casualidad llamarse los dos Juancito, ¿no? O sea, Lara va en viaje a Brasil y en ese momento le dan de baja a su ministro, sí, Vidovich. Y muerto el rey, vive el rey. Por eso ya se está informando, esto tomó del periódico La Razón. Mediante decreto supremo, el gobierno designa a Jorge Franz García Pinto como nuevo ministro de Justicia. Esta es una última información. Usted tiene la fotografía en la pantalla, ahí está. ¿Le habrán preguntado si tenía alguna sentencia? Yo creo que... ¿O dentro de 10 días? Yo creo que no necesitan preguntar ya, segundo ministro, ¿no? Y no, porque este no viene del riñón de Lara. Sí, verdad. Y ahí, hablando de ministros, hay un tema más con el exministro de Defensa. ¿Te acuerdas, Jorge? ¿Tú tienes alguna nota por ahí? Sí, teníamos una nota, teníamos sobre el exministro de Defensa, sí. Sí. Lo vamos Novillo. a poner. Ahí está. Vamos a ponerla en cámaras también. Sí, de Novillo, que también hay un tema con él. Es un tema. ¿Tenemos la nota? Es un tema muy importante. Sí, sí. Tiene que ver con la compra de radares que pone en una situación de sospecha al exministro Novillo. ¿Tenemos esa nota? No la tenemos. La vamos a buscar. La vamos a buscar. Enseguida vamos con eso, ya que hablábamos de ministros y de ministros cuestionados, no solamente el ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, acá la Guarachi. tenemos. Ahí está. Listo. El ex ministro de Defensa, Edmundo Novillo, sufrió un lapsus y terminó confesando el negociado de los radares. Novillo admitió que los equipos costaban 191 millones de euros y que el resto del contrato, más de 160 millones, terminó engordando las cuentas del masismo. Esto es lo que está circulando en redes, lo dejo ahí, creo que va a ser noticia próximamente. Y miren cómo es la vida, me quedo con 2 teléfonos. Enseguida hago una distribución de teléfonos, vamos a la pausa y vamos a entrevistar a una persona que es clave en el tema, nuestras pensiones. ¿Usted ha pensado en la tercera edad, si es joven y si ha llegado a la tercera edad? ¿Tiene una pensión? Me parece que es básico, uno tiene que tener siempre en el horizonte. Cuando uno es joven, ni se acuerda de las pensiones,
pero cuando uno ya llega a la tercera edad es un tema fundamental. Por eso hoy lo vamos a tratar en La Guarida. Tenemos un invitado que nos va a hablar de un proyecto que a usted le va a interesar. Ya volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. ¡Ah! Activando modo Navidad de Banco Prodem. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 240 premios y más de 1 millón de bolivianos. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 1.700.000 bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueve en Prode, ¡ganan todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Praderas de Secoya, una urbanización privada con excelente ubicación y seguridad. Nuestros lotes de terreno cuentan con alcantarillado, red de distribución de agua, calles empedradas y bordillos de acera. ¿Qué esperas? Ven y construye la casa que tu familia se merece. TerraSur, dando crédito a tus sueños. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. ¡Ah! Activando modo Navidad de Banco Prodem. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 240 premios y más de 1 millón de bolivianos. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 1.700.000 bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueve en Prode, ¡ganan todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bienvenido a la Suiza 5, en Lomas de Achumani, a solo 15 minutos de la iglesia de San Miguel. Nuestra urbanización cuenta con calles empedradas, bordillos de acera, alcantarillado y drenaje fluvial. ¿Qué esperas? Ven y construye el hogar de tus sueños. Bueno, damos la bienvenida a un nuevo auspiciador, ¿no, Jorge? A TerraSur. TerraSur, que se unen a nuestros amigos, se une a Prodem y se une a Bagó, que sostienen este programa, que lo hacen posible. Así que TerraSur también, y agradecemos especialmente a nuestro amigo Rolando Kempf, ¿no? Y ojalá tengamos más amigos que nos ayuden a crecer en La Guarida. Por supuesto, pero aparte porque están apoyando al periodismo independiente. Ayer hablábamos de la fragilidad de los medios bolivianos, que no tienen una autosustentabilidad que les permita estar por encima de intereses partidarios. Bueno, nosotros realmente nos ufanamos de hacer un periodismo completamente independiente. Yo no creo en el periodismo independiente. Pero, bueno, pluralista, independiente, responsable. Sí. Y de hecho a mí me da como alergia porque acá lo independiente se ha asociado a otra cosa. Yo no creo en el periodismo independiente. Todos dependemos de algo. Los medios siempre tienen propiedades, intereses, pero que bajo propiedades, intereses, periodistas que tienen un corazón, que tienen ideas, creo que sí se puede hacer un periodismo eso es inevitable. responsable. Sí. Es que independiente acá en Bolivia se ha manejado de una manera... Pero nosotros estamos independientes tan del impura gobierno, la palabra. de los gobiernos, estamos independientes de empresas, estamos Bagó, Prodem, en este caso TerraSur, nos apoyan y por eso le agradecemos, ¿no? Sí, pero yo no me reivindico como periodista independiente. Puedo ser periodista de buenas intenciones, plural, responsable, buena onda,
pero el periodismo independiente acá siempre me ha causado alergia. En todo caso, bienvenido Terrasur y gracias a Prodem y gracias a Vago por estar con nosotros. Y gracias también a Federico Zelaya, que está acá, a quien hemos invitado, Celada, a quien hemos invitado porque forma parte de una organización muy interesante de la que enseguida hablamos y describimos, que se llama Flora Tristán. ¿Se acuerda usted de Flora Tristán? ¿O nunca la escuchó nombrar? Ahora se va a interesar más porque Flora Tristán fue una revolucionaria francesa peruana que luchó por los intereses y los derechos de los trabajadores en el mundo y fue una de las primeras intelectuales en marcar un feminismo muy temprano en el mundo. Entonces, intereses de un mundo feminista, es decir, un mundo que levante la bandera de la igualdad entre varones y mujeres, que levante la bandera de los derechos de los trabajadores, no puede ser sino un excelente nombre para ponerle a esta organización. Bienvenido, bienvenido Federico. Muchas gracias, encantado de estar en la guarida y para hablar de este tema además tan importante que es el tema de las pensiones, las jubilaciones en Bolivia, que involucra, entendemos, a todos los trabajadores del país, por supuesto a los dependientes, pero también en gran medida debería ser un tema de los independientes, ¿verdad? Y primero quisiera hablar, Jorge estaba preguntando hace unos instantes, ¿qué es Flora Tristán en Bolivia, no? Tiene un carácter no gubernamental, no tiene fines de lucro y el financiamiento tiene que ver con mineros canadienses. Me ha llamado la atención y me alegra porque guarda coherencia, ¿no? con el nombre de la organización. Exacto. En realidad es el Sindicato de Trabajadores Mineros de Acero de Canadá que nos financian. No es un financiamiento muy grande, de hecho puedo decir... Ni el único, seguro. Es el único, es el único que tiene. Tocamos otras puertas, te comento, y nadie nos abrió. No les interesa el tema laboral de los trabajadores a muchas entidades financieras y bueno, están con temas de violencia, que por supuesto respetamos, pero que cierran el paso a este tipo de inquietudes. En cambio, los trabajadores de acero fueron los únicos que dieron cobertura, por eso es que es un financiamiento bastante restringido, somos un equipo muy pequeño, pero valioso en términos de lo que representa, de lo que es, porque bueno, fue fundado por un amigo que era Gustavo Rodríguez, falleció hace un poco más de un año con cáncer y me hice cargo de esta tarea. Yo soy consultor de varios años. ¿No es Gustavo Rodríguez Sost? No, él es Gustavo Rodríguez Cáceres. Cáceres, que sí, es un homónimo del que mencionas. Pero una persona muy dedicada a estos temas y yo no entendía mucho lo de Flora Tristán, les confieso, pero en la medida que me fui involucrando y me pidió que me haga cargo, pues me encantó el proyecto, creo que es algo muy importante, muy necesario. Yo era del grupo mayoritario de los trabajadores que creen que la jubilación hay que pensarla a los 58, 60 años. Ese es un error terrible que sufrimos en Bolivia y que, bueno, hay que superar, ¿no? Entonces, la experiencia propia, pero también los estudios que hemos hecho nos indican que tenemos que trabajar mucho en seguridad social desde el principio de nuestra vida laboral activa. Jorge, este es un tema, me dirijo a Jorge porque Jorge es argentino y me parece que en Argentina esto está estructurado de una manera más ordenada, porque acá hay un debate en torno a nuestros derechos de pensiones, ¿no? Derechos en los que pensamos no cuando somos jóvenes, pensamos cuando ya la vemos cerca y a veces esto puede ser un drama para mucha gente. Entiendo que en Argentina se accede de manera más universal, ¿no? Acá no sé si estás de acuerdo. Más que universal, es más automática, ¿no? Es un derecho inalienable el tema de la jubilación o la pensión. Entonces, pero coincido acá con Federico, la gente, no es un tema de Bolivia, es un tema humano. La gente empieza a pensar en la jubilación cuando tiene 60 años y hay que pensar cuando uno tiene 30. Jorge, entonces, en Argentina, por ejemplo, ¿el derecho de recibir una pensión es universal? Sí. Toda persona que haya trabajado tiene el derecho a recibir una pensión
Cuando una persona fallece, la viuda o el viudo tiene el derecho a cobrarlo, y aquellas personas que son verdaderamente desposeídas, que nunca aportaron, que no tienen medios, tienen derecho a la pensión graciable, que es otro tipo de pensión que da el gobierno cuando vos no tenés nada. Sos una persona, digamos, de calle, pero tenés derecho a la pensión. Eso sí se cobra. Sí. Y bueno, sí funciona. Y es del Estado. Antes era privada y ahora es del Estado. Federico Celada, que es economista, investigador, observa todo esto. ¿Cuál es la situación en 2 líneas y por qué les inquieta a ustedes y por qué un proyecto de ley? Bien, resulta que hemos estado estudiando más de 2 años este tema y el problema es que las pensiones se quedan en el tiempo, no son actualizadas continuamente. Mira, el artículo 19 de la ley 065 establece que cada 5 años, la palabra dice, podrá el gobierno modificar. Condicional. La última modificación se da después de 7 años. Qué locura. En Argentina, vuelvo a la comparación con Argentina, Jorge, alguna vez tú comentaste que esta actualización se da de manera automática. Mensual. Mensual. Genial. O sea, Sí, y nosotros cada 5 años... Con precisión, no es un aumento extraordinario, pero por ejemplo, septiembre yo cobré 600.000 pesos y octubre cobré 611.000 y monedas. Claro, o sea, y ahora en noviembre serán 625, claro. Una cosa. Sí, hay es un una cosa que va, hay una actualización, ¿no? Hay una actualización que va de la mano de la inflación, generalmente. Sí. ¿Qué pasa acá, Federico? El tema es ese, entonces, la última actualización se dio el 2024, octubre del 24. La última. La última. Tendríamos que esperar hasta octubre del 29 para la siguiente actualización. Es una locura. Claro. Toda vez que justo en este periodo la inflación ha sido dramática. Claro. Y estamos hablando de rentas que a los 10 años de aporte, que es lo mínimo, es 720 bolivianos al mes. Es decir, no sirve para nada, no cubre... ¿Cuántos son en dólares? ¿720? Bueno, al cambio oficial serían $100, pero al paralelo, que es el que ahora, estamos hablando de unos $70, $80 mes. Claro. Es una locura. Jorge, yo le preguntaba si todos tenían acceso en Argentina. ¿Por qué? Porque en Bolivia esto tiene que ver con trabajos formales y aportes formales. Pero eso no retrata la realidad boliviana, ¿no? Claro, resulta que la ley 065 establece que una persona independiente también puede aportar, pero en realidad en el cuadro es apenas entre el 10 y el 11% de los aportantes. Y estaríamos hablando de que 90-89% son dependientes, que por obligación, por ley, nos obligan a aportar. Entonces, fíjate que eso ya es dramático porque estamos hablando de que formal hay un mercado de más o menos 15% del país, del mercado laboral efectivo. El resto es económicamente activa, pero alguna vez aporta, otras veces no, y hay ese enorme grupo de denominados Pero sí se puede jubilar también. Por supuesto, si tiene por lo menos 10 años de aporte. Entonces, hay que completar los aportes. Claro, que en términos estadísticos se ha visto que toma a un informal para llegar a los 10 años efectivos necesita o ha requerido 22 años de aporte, ¿no? Entonces no es lo mismo que un dependiente que mes a mes le cobran, le van haciendo su cotización mensual, ¿no? Es decir, acá en un país donde la economía informal es tan grande, ya estamos hablando de un universo en el que un pedazo grande no accede a la jubilación. Y hoy vamos a hablar de ese otro más pequeño que sí accede cuando cumple con estas condiciones, cuando ha trabajado, cuando su empresa ha aportado, ¿no es cierto? Así es, el punto es ese, de que este grupo en realidad, ojalá fuera por democracia decir, ¿quiénes quieren ser adultos mayores? Y votaríamos. Claro. No es un tema así, todos vamos a llegar, pero el problema es que la mayoría va a llegar sin jubilación y un grupo menor va a llegar con jubilación. Paso entonces al tema de los dependientes. Sí. Estamos hablando de que, como te dije, son 720 bolivianos al mes en el mínimo y en el máximo son 1.800 bolivianos después de 35 años de aportes.
Entonces, 1.800 bolivianos es menos que el mínimo nacional, que es 2.750. Ese es, después de 35 años de aporte, el básico. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno de Arce Catacora dijo, no se preocupen, el límite máximo va a ser 5.200 bolivianos. Entonces, todo el mundo, porque yo trabajo mucho con los jubilados, estoy en reuniones, me dicen, ay, pero si nos van a subir, incluso hicieron movilizaciones, se enfrentaron a los médicos porque, y a los docentes universitarios, yo soy docente también, porque ahí había una regla que había que si se cumple 65 años ir al Instituto de Seguridad Ocupacional y una serie de cosas para ver si siguen o no trabajando. Se superó ese enfrentamiento, se dio la ley número 1582, es la última que está en vigencia de estas reformas, ni 10% accedieron a incrementos de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso está ligado a un referente salarial. Muchos de los jubilados se han jubilado el 2008, 15, 12, 14, y sus referentes eran 3.000, 5.000, 6.000 bolivianos. Para lograr ese monto que planteaba el gobierno se requería un promedio de los últimos 5 años de 7.421, o sea que eso no tenía nadie. Y a un grupo se le sumó 8 bolivianos, 10, 15, 18 bolivianos, es decir, fue desastroso porque todos sabemos que los incrementos de precios han sido dramáticos en este último periodo. Como hemos ido trabajando, entonces lo que queremos es restituir lo mejor y lo posible de los 3 proyectos que tiene el país. ¿Cuáles son esos 3 proyectos? El Código de la Seguridad Social, que desde 1956 hasta 1996, 40 años, estuvo plenamente vigente y hasta el presente está dando mejores rentas, hasta el presente, que las que da el sistema de capitalización individual. ¿Cómo se llamó ese régimen? Se llama de reparto. Ese régimen de reparto es que entra un flujo de dinero en efectivo y se distribuye en la generación jubilada a cambio de que las nuevas generaciones van a aportar para las que se vayan jubilando. Antes era... Esto rige en muchos países, ¿no? Por supuesto está vigente y es conveniente porque en realidad no pasa por una especie de caja oscura que son los bancos, porque en el banco te dicen, ya, yo te acepto, por ejemplo, ahora alrededor de 850 millones de bolivianos al mes entra en líquido, cada uno descuenta. Eso entra y el banco te dice, yo te acepto, pero como tengo que cumplir seguridad, que no haya mucho riesgo, mi tasa de rentabilidad, la tasa con la que nos pagan esto, ha caído al 2%. Ahora está en 4.20, 4.40. Anual. Al principio, cuando la capitalización... Pero aparte de otra cosa, Federico, ese 2% anual, que es bajísimo... Está por debajo de la inflación. Está por debajo de la inflación y está por debajo de la suba del dólar. Correcto. Entonces, cuando la Seguridad Social, no sé quién es que pone todo ese monto, lo va a retirar, tu capacidad tiene de compra... menos para pagar, prácticamente. O sea, casi no te conviene capitalizarlo en el banco. ¿O no te conviene directamente? No te conviene capitalizarlo en el banco porque en realidad te pagan intereses muy pequeños. Y muchos de nosotros, bueno, yo llevo un poco más de 20 años de aporte al sistema, necesito ese dinero, reúno 100.000, 200.000 bolivianos y lo saco por la otra puerta del banco, pero no al 2% ni al 4%. Estamos sacando ese dinero que necesito para el departamento, el anticrético, la casa, el vehículo, etc. Al 14. 14, 18, 20 y tantos por ciento. Entonces, ¿quién gana? ¿Quién pierde? ¿No? El problema es que los gobiernos anteriores, al principio esto era en dólares, UFBs, era con mantenimiento de valor y otras divisas. Todo lo han bolivianizado y lo han vuelto boliviano corriente. Entonces, no digo todo, pero más del 97% está en boliviano corriente. Entonces es la mayoría. Y ese dinero, si bien figura como 28.000 millones de dólares ahora, en realidad es bolivianos corrientes. Cambian el tipo de cambio y eso ya va a dejar de ser 28.000, se va a caer a 20.000, 18.000. Todo un periodo larguísimo de aportes históricos de los trabajadores se viene abajo. Ahora, perdón, evidentemente acá hay un negocio extraordinario para los bancos. Tomo el dinero... ¡Qué raro! El banco JB, tomo el dinero de las jubilaciones, que son 850 millones de bolivianos, ¿no? En un año.
pago el 2% de interés por esos 850 millones, pero a su vez lo presto para otras 1000 cosas, a cualquier cliente, claro, al 14, al 16, no sé qué más. Entonces, si no lo ponemos en el banco no, ¿a dónde lo ponemos? Vas directo al reparto. Esa liquidez que en vez de irse a las cuentas bancarias, a las entidades bancarias, debería ir a los trabajadores directamente, eso se llama reparto, cosa que los jubilados tienen un monto mayor. En realidad reciben un monto mayor y los que vienen con nuevos montos, nuevos flujos y la renta mejora. Aquí, perdón Federico, creo que funciona en un país como Bolivia con una enorme población joven, pero miremos lo que pasa en Alemania, por ejemplo, donde hay una población que es una población mayoritariamente de la tercera edad o en un gran porcentaje, y jóvenes que hay menos jóvenes que no logran solventar esto, ¿no? Sí, y ahora hay un fenómeno nuevo que Federico lo debe conocer, que son jubilados con hijos jubilados. Sí, sabía. Existe. ¿Por qué? Claro. Porque hay una gran cantidad de gente que tiene 95 años o 100 años y tiene hijos que tienen 62, 65 y ya les corresponde la jubilación. Y aparte lo que está pasando, no solamente en Bolivia, en Alemania que no saben cómo hacer, se están devanando los sesos para ver qué sistema les puede permitir pagar las jubilaciones. ¿Por qué? Porque vos sabés que para que haya un jubilado que cobre, tiene que haber por lo menos, no sé si son 3 o 5 personas que trabajen formalmente y aporten para pagar la jubilación de ese jubilado. ¿Y qué pasa? Estamos llegando a un nivel, en Argentina, por ejemplo, llegó a un nivel de un jubilado por 1.6. O sea, un activo 0.6 está financiando a un jubilado. Se rompe el sistema. Y en Alemania ya se rompió el sistema. Pero en el caso boliviano, ¿sí funcionaría, Federico? Perfectamente, porque tenemos un bono demográfico, es decir, nosotros somos un país todavía en ascenso. Muy joven. Claro, y estamos con bastantes hijos todavía en promedio. Entonces, el proyecto que hemos elaborado no es para el infinito, pero estamos haciendo una proyección de 30 años, que es muy razonable. Miren, no es perfecto, ¿no? El de reparto oficial duró 40 años, lo cortaron por la política de capitalización, no tanto porque no funcionaba. Claro, ahí estuvo Dante Escobar, otras personalidades, los personajes oscuros. Pero, ¿cuánto tiempo duró el proyecto de Goni, la ley 1732? Apenas 13 años, de 1997 al 2010. Nadie quería jubilarse porque del 100% que ganabas te pagaban 15, 18% en rentas de jubilación. Por tanto, ese sistema fracasó absolutamente, aunque Goni decía que si te ahorras más, tu jubilación va a ser mayor. No fue tal, ni con sueldos altísimos las jubilaciones eran respetables. Entonces viene la 0.65 desde el 2010. Además tiene un tope. Sí. Vos podés ganar $1 millón por mes, pero también tenés un tope cuando te vas a jubilar. Claro. No es que vas a cobrar en función de eso. ¿Y esta última etapa? Claro. Esta última etapa lo que hace el gobierno es incorporar. Antes con Goni nos jubilábamos únicamente con lo que nosotros aportábamos, digamos, como trabajadores. Esta nueva etapa, la 0.65, incorpora el aporte del empleador, que eso es importante, y hace las dos franjas que les he comentado, la de franja inferior, que es de ahora 720 a 1800, y la franja superior, que va más o menos desde 2000 hasta 5200. Estas franjas hay que... ¿Quién la cobra esa, la mayor? Depende del tiempo de aporte, que deberían ser 20, 25, 30, 35 años, y del referente salarial, lo que les comenté, que los sueldos altos llegan a esos niveles, los sueldos bajos no llegan a esos niveles. Bueno, hay algo de equidad y justicia en eso, no estoy debatiendo tanto el tema, pero los dos límites deben subirse, ¿no? Hemos hecho estudios sobre eso y es importante volver al sistema de reparto, no 10-1 ni 5-1. Aquí en Bolivia, para que sea sostenible, estamos haciendo 3 trabajadores activos por 1 pasivo. No es el número que estamos entre 4 y 5 trabajadores por cada activo, por cada pasivo. Aquí hay el volumen para hacer, pero para resguardar el sistema estamos haciendo 3 trabajadores por 1 pasivo. Bueno, Federico, hoy hay lo que hay y ustedes tienen un proyecto de ley. ¿Les darán bola?
Esta es la pregunta, porque el gobierno actual que ganó las elecciones ganó mucho diciendo temas de los jubilados, renta dignidad, etcétera, y se habló del tema. Entonces, lo que tenemos nosotros es un proyecto económicamente y financieramente correcto en el marco de la matemática actuarial, etcétera. Hemos trabajado muchísimo en esos temas y que rescata las demandas de muchos sectores, no solo exclusivamente de los jubilados, sino también de los activos. Yo he estado visitando las centrales obreras, hemos estado trabajando desde el año pasado con la Federación de Mineros, estamos con proximidad del nuevo directorio de la central obrera. Entonces, tenemos estas capacidades y esta explicación. No estamos pidiendo incrementar impuestos ni nada de aquello, pero sí necesitamos utilizar bien lo que tenemos. Sí, matemática, dijiste matemática. Matemática actuarial. ¿Actuarial? ¿Qué es la matemática actuarial? Esto te permite tener valores futuros en tiempo presente. Entonces, claro, se hacen relaciones. Te permite calcular. Si va a ser sostenible o no un proyecto. Tengo una pregunta clave. En este momento, ¿los trabajadores activos que hay en Bolivia pueden sostener a la clase pasiva? Claro que sí. Tenemos ¿Hay un suficiente número? Tenemos 244.000 jubilados frente a, bueno, el global son 2,7 millones de aportantes, pero de los cuales efectivos son alrededor de 900 a 1 millón de trabajadores. Entonces, esa relación 3:1 nos da perfectamente, que es la que yo estoy trabajando y que es la que nos puede dar. ¿Qué es lo que tenemos para el futuro? La juventud no está decayendo, o sea, hay una reducción obviamente de ese grupo, pero no es como Japón, Corea o qué sé yo, Alemania. Estamos con una curva, entonces la proyección debe ser para 30 años. Y dos, necesitamos, tenemos un bloque enorme, enormísimo de trabajadores que no cotizan, los denominados independientes, informales, que son como gente que nace recién. Si le pones 720, te dice, pero si le pones, por ejemplo, lo que estamos poniendo como mínimo, 2.063, que es el 75% del mínimo nacional, la gente se anima. Y eso lo hemos visto. Por ejemplo, un zapatero que trabaja en la esquina. Sí, y que le dices, aportas 400 bolivianos 10 años y te voy a pagar después de los 58 para adelante, 2.063. Entonces sí se anima el trabajador en función de que viene el reparto y todo esto. Hemos hecho el estudio, como te digo, matemático actuarial y financiero para determinar estos volúmenes y es posible si lo hacemos vía reparto, pero este monto gigantesco que hemos reunido son 28.000 millones de dólares. Eso es fácil de decir, pero en términos monetarios es como una casa grande, pero con 6 pisos, todas llenas de $100. Ese es el dinero, es una cantidad enorme que se ha reunido y que está creciendo mes a mes, ¿no? Entonces, ¿dónde está reunido ese dinero? En la banca privada, incluido el Banco Fácil, que otro momento se hablará, toda la banca es dependiente de los trabajadores, toda la banca, y el Estado, son los principales deudores. El Estado, cada vez que necesitaba plata, por eso la deuda interna es mucho más grande que la deuda externa. Sacan de ahí. Muchos periodistas y analistas han dicho que ya no hay la plata de nuestra jubilación, se han farreado nuestra jubilación. ¿Qué es cierto en esto? No, eso no sería el correcto. Se han hecho boletas de inversión. Pero sí se dijo, ¿no? Sí, se ha dicho, y es un discurso que probablemente el actual gobierno también lo use. Pero no es correcto porque esto se hacen convenios, entidades, etc. Claro, el Banco Fácil muestra dos cosas. Que las entidades privadas no son tan sanas como mucha gente piensa, porque en el periodo de las AFP se prestó al fácil, en las AFPs, no con la gestora. Y ese dinero todavía está en proceso, entonces son 1.200 millones de dólares que se le prestó de la gestora. Lo que no se va a perder necesariamente. Que no se va a perder porque el Estado es garante. Ahí tienen a la ASFI que tenía que cumplir roles específicos para saber si esa entidad iba a quebrar, cómo le vas a prestar dinero. Es la ASFI, pero también es la APS, la Autoridad de Pensiones y Seguros, ¿no? Que control y fiscalización de pensiones y seguros, que debería cumplir roles. Entonces, ahí tenemos un marco jurídico y una responsabilidad del Estado con los trabajadores. Todos estos discursos, bueno, muestran dos cosas. Primero, que todos nosotros aportamos, pero que nunca conocemos de cómo se está manejando esto. Es una de las pocas entidades que no tiene control social. Y dos, que su directorio no lo eligen los que aportamos, lo elige el gobierno de turno, que no nos parece correcto. ¿A qué te refieres? ¿A la gestora? A la gestora. Ahora, me hace ruido
esa cifra de 28.000 millones de dólares o de bolivianos. De dólares. Dólares. ¿Y eso está depositado? Está depositado por años, 10, 20, 30 años o más, en las entidades financieras y en el Estado. El Banco Central, el Tesoro General de la Nación, emiten bonos, digamos, de 10 millones, dejan el documento donde dice 10 millones y sacan el dinero de los trabajadores. Entonces, esos son los depósitos. Pero Bolivia se puede prestar plata a sí mismo, con aquí, semejante plata. Aquí no tiene que ir al Fondo nuestras Monetario. productoras que son muy jovencitas nos hacen así, Sí, que hay que pero cortar. esto es importantísimo. Flora Tristán hace asesoría. Si yo tengo un problema con la jubilación, ¿puedo ir a la ¿verdad? organización? Claro que sí. ¿Me asesoran? Nosotros encantados de asesorar. Estamos en la página Flora Tristán, ahí en las páginas web, en las páginas de Facebook y de Internet, de YouTube. Pero además tenemos Jubiplan, un sistema donde si nosotros, cualquier persona ingresa con sus datos. Jubiplan. Jubiplan. De jubilación, Jubiplan. Es una calculadora de pensiones y ahí puedes verificar cuánto realmente puede ser tu pensión, porque hasta ahora uno tiene dudas enormes de cómo es totalmente. No, y además son unas fórmulas muy complicadas. Yo empecé a averiguar y es muy difícil de comprender. Muy es un difícil servicio de comprender. gratuito, por si entonces, sí. ¿Algún teléfono tal vez, Federico? El mío puede ser 670-26-866. Ese es mi teléfono y, como les digo, Jubiplan y Flora Tristán está encantado de atender sus preocupaciones. Una vez más el teléfono, 670-26-866. A mí me falta una segunda clase. Sí, a mí también. Encantado. Entonces, hagamos una segunda parte, ¿no? Claro que sí, repechaje. Vamos a hacer, ¿no? Lo hacemos, Federico, en serio. Un gusto, pues, Jorge, y para estar con ustedes. Para explicar Para mejor. explicitar mejor. Sí, bueno, esta ha sido la primera parte, entonces, de una preocupación. Debería ser preocupación de jóvenes y no jóvenes. Decía, las jovencitas nos hacen así porque todavía no están pensando en la jubilación. No piensan en la jubilación. Hay que pensar, la edad que uno tenga. Bueno, vamos a la pausa. Y vamos a hablar de algo que a todos interesa, jóvenes, no tan jóvenes, el cine y el trabajo que ha hecho un gestor cultural que cumple un aniversario clave. Estoy hablando de Diego Gulco. Si no les suena Diego Gulco, le va a sonar la mejor película del mundo. Va a ver que le va a gustar y le va a interesar este tema. Enseguida volvemos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. Activando modo Navidad de Banco Proden. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 240 premios y más de 1 millón de bolivianos. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 1.700.000 bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueve en Prode, ¡llaman todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. La Navidad se vive, se siente y se saborea con San Gabriel. El panetón que siempre acompaña tus momentos más felices. Perfecto para compartir, regalar o disfrutar con los que más amas. No te quedes sin el tuyo, haz que tu mesa brille. Solo con San Gabriel vives la Navidad. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Te invitamos a conocer nuestro nuevo proyecto, Valles del Sur 5, a tan solo 30 minutos de la Plaza Humboldt, con carreteras asfaltadas, el mejor clima de La Paz y con las mejores condiciones. Tu futuro hogar te espera.
que está en la guarida Diego Gulco, le vamos a dar la llave, pero la cortinita era Bonnie and Clyde porque de esto se trata, de la aventura, de ir contra lo establecido, de generar magia en la vida, y eso es lo que ha hecho Diego Gulco, que tiene una vida aparte, pero una mitad de su vida, una parte de su vida la dedica a la gestión cultural, y porque es gestor cultural, y esto que ya se ha vuelto una ventana estable, por lo menos en la ciudad de La Paz. No sé si lo haces en otros departamentos, en otras ciudades, pero en La Paz ya todos sabemos lo que es la mejor película del mundo. Para no paseños como Jorge, ¿qué es la mejor película, Diego? Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar la acá. invitación. No, Sí. La llave, yo decía que le vamos a dar la llave, ¿no? ¿Le damos la llave? Sí, esto es Bonnie and Clyde, este espacio. Pero le vamos a dar la llave de Bonnie and Clyde. Que es la llave de la guarida, nuestro símbolo. Y vos sabés que la llave representa la hospitalidad, la amistad, y esto es una llave muy preciada para nosotros de hace 200 años. Muy cinematográfica la llave. Sí, preciosa y pesada. Sí. Muchas gracias. Para que te hagas una copia y luego entres. No para llevar en el bolsillo. Habría que tener dobles bolsillos, claro, ¿no? Claro. Bolsillo de lata. Muy bueno, honrado. La bienvenida, pero para gracias. Jorge, que no ha vivido en La Paz estos últimos años hemos tenido la mejor película del mundo, ¿no? Sí, bueno, esto es un ciclo de cine, pero es una excusa para varias cosas más. Más allá de ver cine, por supuesto, de ver películas y en una buena sala, en pantalla gigante, estamos hace mucho tiempo en la... Con sonido de cine. Sí. Que es otra cosa que te da el cine. Sí. Y la pantalla grande. No, y otra cosa muy importante, para mí por lo menos, que es más gente, la audiencia, el público, compartirlo con otras personas. Es que es un espectáculo en comunidad, ¿no? Sí, es una cuestión que tiene mucho que ver con compartir. Cada vez, esto se viene haciendo el último tiempo una vez al mes, cada vez hay un invitado de honor distinto que presenta su mejor película del mundo. Un día te voy a invitar a vos y vas a presentar alguna de esas películas que para vos son maravillosas, imperdibles, fabulosas, que te marcaron la vida. Tantas. Y bueno, hay dos condiciones en el ciclo. Rara vez repito invitados y prácticamente nunca repito películas. Entonces, los invitados que se vienen sumando ya la tienen un poco más difícil porque se han presentado un montón, ¿no? Exacto. Claro, porque hay que elegir la mejor película para uno, pero de repente esa mejor película ya fue la mejor película de otro invitado, ¿no? Yo, por ejemplo, si me invitas, yo te digo Cinema Paradiso, ya la habrán pasado. Sí. Norma Merlo hace años. Claro. Pero igual hay tantas. Sí. Claro. El chiste es ese, ¿no? De que a esta altura todos tenemos varias mejores películas. Yo iba a decir, qué poco original, Cinema Paradiso, pero cuando fui invitada, lo propio, ¿no? Para mí era Amadeus, no, ya la dieron. Entonces, El fabuloso destino de Amélie Poulain, no, ya la dieron. Y claro, ahí se hace más difícil la elección. No, pero presentaste esa, Esa Amélie. presenté, sí, es verdad. Sí. Y uno tiene la oportunidad también de decir por qué, y eso a su vez implica el desafío de presentarse uno mismo, ¿no? Porque para uno, y con la historia que una trae, esta es la mejor película del mundo. Y eso permite comunicarse, presentar la película desde una perspectiva de vida, comunicarse con la gente, reencontrarse. Ahora, ¿quiénes son invitados? Yo he visto expresidentes, intelectuales, cineastas, periodistas como yo, artistas, de todo, ¿no? O sea, ¿cuál es el abanico de tus invitados? No, el abanico es bien amplio. En principio sí han sido y van a seguir siendo muchos artistas en lo posible de todas las disciplinas, de todas las ramas, desde la pintura hasta la danza, la escultura, la escritura, lo que sea. Pero también yo disfruto mucho, me gusta mucho invitar gente de las ciencias, sobre todo de la biología, la ecología. Hemos tenido, sobre todo mujeres, varias muy destacadas biólogas con una carrera muy sonada y muy importante aquí en el exterior, como Narel Paniagua o Catherine Barbosa,
que es una experta en murciélagos, por ejemplo. Narel es experta en... ¿Cuál era la mejor película de su vida? ¿De quién? Batman. Batman. No. Estaba clarísimo. No, ella presentó una que justamente la excepción que volvimos a tener el sábado pasado, porque la repetimos, porque era, bueno, después contaré por qué, que es un documental muy fuerte sobre un gran fotógrafo que se llama la película La sal de la vida. El fotógrafo es Sebastián Salgado. Brasileño. Sí, un brasileño. Un gran fotógrafo. Un capo total, que ha cubierto una serie con trabajos muy largos, de qué sé yo, 8 años, distintos proyectos tocando temas durísimos como, qué sé yo, la explotación del oro en minas a cielo abierto, que lo es, y él mismo dice, yo veía esto, porque además es sin máquinas, es trabajo manual, parecía estar en las minas del rey Salomón, o cosas así míticas. Sí, se llaman los garimpeiros. Sí. Pero es interesante esta propuesta, Diego, porque permites, por un lado, volver a este campo básico en la creación del cine, ¿no? En estos momentos en los que yo creo que ya podemos hablar de un campo fundacional que puede ser el cine, nos aproxima al cine de verdad, al cine con la pantalla grande, con el sonido del cine, en comunidad, en un cine, y permite acercarnos al cine, acercarnos a las grandes películas y no solamente al estreno de la última semana, permite conocer a estos personajes del arte, de la política, de los mundos paseños, y permite reencontrarse, porque no solamente uno va y ve la película, conoce a la persona que está presentando, luego hay espacios para compartir, hay también una intersección de otras marcas que te apoyan, Diego, ¿no? Desde el mundo del arte, pizzerías, restaurantes, tienes un poco de todo que dice, yo sí quiero ser parte de esto, ¿no? Sí, pero no, una cuestión que me parece importante, que tiene que ver con lo que decías al inicio, vos lo contabas y me pareció muy interesante, muy lindo, desde tu perspectiva de cuando estuviste invitada, que pudiste dar tu comentario de por qué elegías tal película, que está muy bien porque efectivamente permite a los demás verte de otra manera, que eso es muy interesante, que es un poquito quitarnos las máscaras que usamos públicamente, socialmente. Pero además está el otro lado, que es en general el que yo tengo más palpable, que es como público, cuando escuchas a los distintos invitados comentar por qué eligieron tal o cual película, te permite un poco verla a través de sus ojos. Entonces te aporta un valor que si no, no lo tendrías. Por supuesto, totalmente. Te enriquece. Totalmente. Hay veces que pueden ser pequeños detalles, como una escena, una situación que te emocionó, y cuando suceda en la película, que la vas a ver en un ratito, te vas a acordar y qué sé yo, es una referencia. O puede ser algo mucho más grande, más de fondo, depende del caso. Es como verlo a través de los ojos. Y luego lo comentás con amigos, en un grupo, yo tengo 2 o 3 grupos, y te aportan cosas que, claro, que no viste, vos no reparaste en eso. Sí, o la ves de otro lado, totalmente. Sí, ahora, te pregunto, me imagino que, ¿cuántos años hace que estás haciendo esto? 20. 20. En estos 20 años te habrán dicho 100, a los que comentaste te habrán dicho El Padrino, ¿no? ¿O no? No siempre, me han pedido, sí, me la han pedido un par de veces. ¿Nada más? Sí, no tanto, y lo que pasa... Bueno, y ahí aprovecho para hacer otra aclaración. Sí. Entre los universos de gente, de invitados de honor a los que convocamos, sí, están artistas, científicos, empresarios, deportistas. Lo tuvimos hace años, tuvimos el gran honor y placer de tenerlo a Ascar Gorta, que sabía mucho de cine además, tipo muy interesante, una pena su partida. Pero políticos justamente no. Por lo menos no como tales, porque los políticos ya tienen demasiada visibilidad y plataforma y los vemos en los noticieros todos los días. Entonces hemos tenido un político, en realidad.
que después se volvió político y fue invitado no tanto por eso, sino porque es fundador de la Cinemateca. Carlos Mesa. Carlos Mesa, ¿sí? Que más allá de su lado político, desde mucho antes ha tenido todo un trabajo intelectual, cultural, periodístico también. No, yo diría que lo más interesante de Carlos Mesa está en su antes de ser político, ¿no? Como periodista, historiador, intelectual, comprometido con el cine boliviano. Totalmente. No achico su trabajo en la política, pero creo que el Carlos Mesa de la no política brilla muchísimo. Bueno, lo que no sabe Jorge, pero tal vez usted sí, es que Diego Gulco estuvo en Abya haciendo un programa, un super programa, que se llamaba, pero se puede volver a llamar, Nada que Ver. Y fue un programa semanal que cuando se interrumpió, recibió todas las fans, le llamaban. ¿Ah, sí? Sí. Mandaron mensajes a Abya quejándose que por qué han cortado el programa, y Abya bueno respondió que él hacía esto voluntariamente, ¿no? Hacía a punta de voluntad. Y yo digo, debería volver, ¿no? ¿Por qué no vuelves a hacer un programa? Muchas gracias. Y yo aquí como dueña del canal ofreciendo el canal, pero de verdad creo que te abrirían las manos. Sí, no, fue una experiencia muy linda, la disfruté mucho, fue muy buena en muchos sentidos, pero más allá del tema económico, que siempre pesa, claro, obviamente, claro. No, había otra cosa también muy importante. El programa durante todo el primer año lo hice con un coequiper y más que eso, otro gran amigo, un chico que sabía muchísimo de cine, con mucha visión y demás, Claudio Sánchez, y lamentablemente él falleció. Sí. Eso ya fue un año después de que dejara el programa. Él aceptó curiosamente porque era muy reservado en algunas cosas, no le gustaba mucho aparecer de vez en ciertas cosas. Y cuando empezamos con el programa, bueno, aceptó y bueno, hicimos el acuerdo por un año. Creo que en algún momento antes ya se quiso ir y yo le insistí que no, que termináramos. Bueno, se hizo, todo bien. Pero terminando me fue muy claro y ahí está, mirá. Y me dijo que... ahí están las escenas, qué lindo. Las postales. Sí, nos lo tomábamos a la chacota dentro de todo un manejo serio, entonces era muy divertido hacerlo. Excelente. Y bueno, él ya me adelantó que no iba a proseguir, y yo al año siguiente, bueno, sí, continué, traté de hacerlo, estuve un tiempo solo, después estuvo una chica acompañándome, pero fue poco tiempo, y después falleció él, y ahí se me vino... Un tiempo después, fue como esas cosas, viste, que no las dimensionás, no las calculás, se dan, simplemente que, nada, me rebajoneó, me desconectó, sentía que no podía, no quería, era todo muy como en contra. Entonces, no sé. Ahí quedó. Ahí quedó. La nostalgia. Y la tristeza de que se perdía un chico muy primas joven. Hermanas, la nostalgia y la tristeza, ¿no? Qué sé yo, realmente fue una pena. Pero bueno, siempre me queda un enorme agradecimiento por esta casa, por Abya, que me abrió las puertas, me permitió hacer todo lo que quisimos. Libremente. Sí. Con total libertad. Son profesionales en eso, en Mirá, Abya, ves ahí que nos poníamos, puertas, sí. Porque la primera vez nos ponen como Diego Gulco o Claudio Sánchez conductores. Y yo digo, pero eso es una obviedad, ¿cómo me van a poner de conductor? Obvio que estoy conduciendo. Entonces empezamos a poner cosas en joda que tenían que ver con lo que trataba ese programa, ¿no? Excelente. Bueno, yo igual dejo puertas abiertas como parte de tu público, y lo que sí podemos hacer, si es que no te animas al programa, sí te invitamos más regularmente. Acá los viernes invitamos a gente como Pedro Sus, como Verónica Córdoba. Pedro todavía no vino, estoy en mi lucha para traerlo, pero venir los viernes, que inicia el fin de semana,
para compartir con los amigos. A ver, Diego, este fin de semana, Gori. ¿qué vamos a hacer? ¿Qué película Patiño. miramos? Gori Patiño, amigos que están vinculados a este Al enorme cine. campo del audiovisual, de la lectura también, hasta de dónde ir a pasear, ¿no? Que ustedes están con las antenas bien puestas. Vero de nos recomienda películas. cómo usar mejor nuestro tiempo, el tiempo del no trabajo, ¿no? Vamos a una plaza, leemos un libro, vemos una serie, nos vamos al cine y ya te invitamos. Y cuando salgamos, creo que lo vamos a comprometer ya con fecha para que venga Diego. Han pasado 20 años de la mejor película y los y las fans de Diego Gulco han tenido que esperar 20 años para que él sea el invitado y elija su película. De hecho, tenemos un pequeño video, ¿lo podemos compartir, por favor? A ver. Rusty James. Biff Wilcox looking for you, Rusty James. I'm not hiding. He says he's gonna kill you, Rusty James. Neither, contrary to popular belief, is your brother crazy. Estaban las marcas que apoyan y me dice Diego, no sé si se puede y se debe, como nosotros agradecemos a Banco Prodem, a Bagó, a Terrasur, si no es por estas marcas que sostienen, que empujan, que nos hacen creer que lo que nos apasiona vale la pena, como un ciclo como el que sostiene Diego Gulco hace 20 años de la mejor película del mundo, o hasta un programa de televisión, o qué sé yo, un café, cualquier proyecto necesita este apoyo. Por eso sí se debe agradecer, mostrar y buscar también estos apoyos. Hubo que esperar 20 años para que Diego... No, te corrijo ahí. Ah, no, ¿ya lo hiciste antes? Yo lo he hecho 2 veces, he tenido cierta coronita. ¿A los 10 años? No, al cumplir el primer año sí. lo hice y también con quienes lo hacíamos en esa época, la Alianza Francesa, la Cinemateca, que estaba como institución. Tus instituciones apoyo. Claro, porque cuando empezamos no existía la Cinemateca físicamente, no tenía edificio, entonces lo podíamos hacer en la Alianza Francesa que nos facilitaba un auditorio. Entonces presenté cuando cumplimos 1 año, presenté cuando cumplimos 10 y ahora nuevamente, como 20. Decía, de vez en cuando repito invitados, bueno, me permito ese nepotismo. ¿Sí? Diego, ¿cuál es el título de esa película que estábamos viendo con Matt Dillon, jovencísimo? Sí, creo que y es más, yo diría, de dóndecito te has sacado esa película, Diego, un secreto. Mira, es probablemente el secreto mejor guardado de Francis Ford Coppola, porque es una película de él, poco conocida o no tan conocida como las otras. La película se llama en español La Ley de la Calle, en inglés Rumblefish, que significa algo así como pez peleador, que en apariencia es una película de pandillas juveniles, pero toca temas mucho más profundos, ¿sí? De identidad, de pertenencia, de otras cosas, y además tiene una cuestión estética alucinante, que creo que es lo primero que me atrapó, una fotografía en blanco y negro espectacular, como se veía, además con escenas que ahora se han vuelto trending, digamos, como los time-lapse, pero que en esa época eran una novedad y ahí están aplicadas a una manera de contar la historia y de formas muy particulares.
y una música espectacular que la hace nada menos que el ex baterista de Police, Stuart Copeland, ¿sí? Que se manda una banda de sonido bellísima y muy particular también, porque mezcla, es decir, tiene música, pero también mete ruidos que de a ratos parecen la banda de sonido de lo que está pasando. Claro. Entonces hacen una el clásico Smash de Batman. Casi. Parece que te gusta Batman, ¿no? Trump, sí, sí. Smash. Bueno, ¿y cuándo se emite esta película? Esta película la vamos a tener este sábado 22 de noviembre, la presento yo como invitado de honor, celebrando estos 20 años. Es la única función, por eso siempre decimos que la mejor película del mundo propicia encuentros que son únicos e irrepetibles, porque es una vez, y si no fuiste te la perdiste. La adhesión es de 30 bolivianos y termino preguntándole, ya que me hace la precisión que es su tercera vez, bueno, que nos cuente las otras dos películas, la primera y la segunda, mejor película para Diego. Mira, la primera que presenté fue El Ciudadano Kane, un clásico de clásicos, de reclásicos, claro. Espectacular, de Orson Welles. Y la segunda es una película francesa bellísima, que hasta ahora me sigue poniendo la piel de gallina, que es Hiroshima Mon Amour. Basado en una novela, ¿no? Sí, en la novela de Marguerite Duras. De Marguerite Duras, sí. Sí, bueno, a ver cine, entonces, se acabó nuestro tiempo, lo que no se acaba es la lista de películas que vamos a ver, porque continúa este enorme ciclo. Muchas de las mejores películas del mundo. ¿Cómo nos enteramos la del mes que viene, por ejemplo? Y para empezar, en todas las redes, Facebook, TikTok, Instagram, la mejor película del mundo, van a ver el loguito, que es esta especie de arcoíris con una camarita y las estrellas. Después hacemos todo lo posible por difundirlo, mandamos notas a los medios, tratamos de que nos entrevisten o que lo cubran o que lo anuncien. Hacemos algunos pósters que se colocan en algunos cafés y en Cine 6 de agosto, en la Cinemateca, qué sé yo. Bueno, hacemos todo lo posible. Y ahora entramos acá, en La Guarida, ¿no? No nos había mandado nada. Yo solita me he enterado, Diego, por otro amigo que me dijo, este fin de semana. Y ahí dijimos con Jorge, vamos a traer a Diego y lo vamos a invitar, además, para venir a dar estos consejitos y anunciar ahora sí, cada mes, ¿no? Claro. La mejor película del mundo. Los viernes, acuérdate. Bueno, en la sección cine. Muchísimas gracias cine, por invitarme, lectura, ocio. Y darme las llaves de La Guarida. Eso es. Gracias, nos vemos mañana a la misma hora. Primer plato, Radio Cutipa.